Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 21. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuvieren, les son retenidos. Vamos a estar hablando de lo que es el perdón de los pecados. Según Roma, aquí dice que los sacerdotes católicos tienen el poder, la autoridad para ministrar el perdón de los pecados. Ellos creen que es como el Antiguo Testamento, donde los israelitas tenían que pasar por el tabernáculo y recibir por medio de la sangre del animal sacrificado el perdón de los pecados, por medio a su vez de un sacerdote que lo sacrificaba, el cual había sido nombrado por Dios, ordenado por Dios, porque estaban según el orden de Aarón. Entonces, ellos creen también, al igual que en esa época, lo cual eso quedó quitado, quedó cambiado, quedó trasladado, quedó traspuesto, está en otro lugar. Ellos dicen que eso permanece en la tierra, que el sacerdocio católico son la continuación de ese sacerdocio arónico, el cual era débil e ineficaz, el cual tenía principio y fin, el cual no podía quitar el pecado sino simplemente cubrirlo. Entonces Dios, en su inmenso amor, cambió ese sacerdocio, la cual no nos convenía, como dice allí en Hebreos. Nos convenía sí un sumo sacerdote santo, ¿no es cierto?, inocente, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Pero este sacerdocio, al cual los católicos se adhieren y dicen que ellos son la continuación de un sacerdocio y son la realidad del sacerdocio arónico, ellos dicen que la gente tiene que pasar por el templo, o sea, pasar por el tabernáculo para recibir perdón, como sucedía en la antigüedad, que había un perdón de pecado, la cual era sombra y figura de lo que iba a venir. Era sombra y figura del tabernáculo celestial, el cual se le dijo a Moisés, allí en 8:5 de Hebreo, que haga todo conforme a lo que se le mostró en el monte. ¿Qué vio Moisés? El tabernáculo. Vio todos los utensilios, vio el santuario celestial. Entonces él hizo una copia aquí en la tierra, lo cual era una maqueta, una figura, una sombra de lo que estaba en el cielo, de las cosas celestiales, como dice la misma palabra. Entonces el catolicismo romano quiere hacer como pasaba en la antigüedad, o sea que para ellos que Cristo haya venido y que Cristo no haya venido, para el catolicismo romano le da lo mismo, porque ellos son el puente de salvación del hombre para con Dios. O sea, el hombre se puede salvar a través de ese puente. Si usted quiere ir de un lugar a otro o de una ciudad a otra, pero hay un río en el medio, usted necesita un puente. En la antigüedad, antes de la obra expiatoria de Cristo, el cual cuando Cristo murió en la cruz abrió el velo, dando lugar al nuevo orden sacerdotal según el orden de Melquisedec. Uno fue quitado, por eso el Señor Jesús dice allí en la palabra, quita lo primero y establece esto último, y pone esto último. ¿Qué quiere decir? Que había terminado un orden, que era el orden arónico, las cuales las personas podían pasar por ese puente, porque el tabernáculo y todo el orden sacerdotal, ministerial para el perdón de los pecados, que en ese momento estaba a cargo de Aarón, sus hijos y los levitas, era un puente entre el hombre y Dios. Había un trecho, pero había en el medio, ¿qué había? Un medio. Si usted tiene que cruzar de una ciudad a otra y hay un río en el medio, usted necesita un medio. Ese medio es un puente. Por eso Jesús es nuestro puente, nuestro sumo pontífice. Eso llaman al Papa sumo pontífice. Y los curas son también como pequeños puentes, lo cual es totalmente falso y diabólico, por supuesto, porque el único puente, porque dice la Biblia en 2:5 de Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué pasa? Esa maqueta, esa sombra, esa figura fue quitada, fue trasladada, como hablamos en otros videos,
llevada desde la tierra al cielo, y ahora ese perdón de pecados y ese sumo sacerdote ahora está en los cielos. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? Sigue con el Antiguo Testamento como si Cristo nunca hubiera venido. A ellos les importa poco y nada el sacrificio de Cristo. Entonces, quieren continuar con un sacerdocio que ya fue, ese modelo ya fue, digamos, quitado, ya fue cambiado, ya no está obsoleto, ya no corre más. Entonces el catolicismo romano copia ese modelo y quiere continuar con ese modelo que tiene principio y fin y que es ineficaz. Por eso el catolicismo romano y las confesiones y todo eso no tiene ningún valor, porque vamos a estar analizando cuál es el punto, si es verdad que allí dice que los apóstoles fueron enviados a perdonar pecados, porque eso es lo que dice Roma, que los apóstoles fueron enviados a perdonar pecados. Pero vamos a ver a qué fueron enviados los apóstoles. Ese es el punto. No es que si perdonan o no perdonan. ¿A qué fueron enviados? Ahí está todo el kit y la raíz de la situación. ¿A qué fueron enviados los apóstoles? Si fueron enviados a perdonar pecados o fueron enviados a predicar la palabra. Dice, así como el Padre me envió, yo os envío a ustedes. La palabra enviar es la palabra apostelo, que no es otra cosa que la raíz de apóstol, o sea, los enviados, los que dice el que ha sido enviado como emisario. La palabra emisario es mensajero que se envía para indagar lo que se desea saber, para comunicar a alguien una cosa o para establecer contactos secretos. Eso es lo que dice el diccionario. Dice otra acepción de emisario es curso de agua que nace en un lago o que da salida a sus aguas. O sea, un emisario es alguien que ha sido enviado por otro con una misión. La palabra emitir significa arrojar, exhalar o echar hacia afuera. O sea, eso es un apóstol, alguien que ha sido echado hacia afuera, alguien que ha sido enviado a otro lugar. Pero el punto, ¿a qué? O sea, acá se ve claramente en el texto que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y está claro, hay algo que está claro, que los apóstoles fueron enviados. La palabra enviado, que es apostelo, significa poner aparte, enviar propiamente en una misión, devolver, mandar, meter, poner, despachar, despedir o delegar. O sea que hay acá una orden, pero no una ordenación. Ellos confunden la orden con la ordenación, sucede también con el pan y el vino. Jesús les da una orden, que lo recuerden por medio del pan y del vino, y ellos lo confunden como una ordenación sacerdotal. Usted observe la ceguera, la confusión y la mezcla que hacen de todas las cosas. Todo para confundir a la gente que no lee la Biblia, entonces los hacen religiosos. Les sacan la Biblia de las manos y hacen de las personas religiosas, haciéndoles creer que el hombre y la mujer se pueden salvar por medio de una religión. Entonces, la palabra enviar, de apostelo, significa enviar para servicio o una comisión oficial y autorizada. O sea, ¿de quién viene la comisión? De Cristo. De Él viene la comisión, no viene de ningún hombre. Por eso Él dice que Él repartió dones a los hombres y constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? ¿Quién los formó? ¿Quién los envía? Cristo. A nosotros sí hay un respaldo de la iglesia, pero el que, como le dijo allí, que después lo vamos a estar leyendo el pasaje, en Hechos 13, donde dice el Espíritu Santo que lo aparten a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. O sea que ya habían sido apartados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que aparta, el que constituye, el que envía, es Dios mismo, Jesucristo. Por eso dice que Él mismo constituyó apóstoles, Él mismo constituye los ministerios. Eso no lo hacen los hombres. Ningún hombre puede constituir un ministerio. Eso lo hace el mismo Señor Jesucristo. Por eso ese gobierno no está en la tierra.
el gobierno que constituye apóstoles, que ya están los 12 apóstoles, Pablo, etcétera, ya ellos escribieron el punto, se terminó todo. Ellos cumplieron su misión, cumplieron con su trabajo y ya está todo escrito, no necesitamos más nada, porque todo está en la escritura. De principio a fin, la vida de un cristiano está en las escrituras, no necesitamos más nada. ¿Por qué? Porque si uno escudriña las escrituras, se da cuenta que no necesita más nada. Entonces, ellos fueron enviados para un servicio, para una comunión. ¿Y quién los envía? Así dice, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. O sea que todo lo que es evangelistas, pastores y maestros, ¿quién los envía? ¿Quién los constituye? Jesucristo. Porque Él es el jefe, pero esa jefatura no está en la tierra, por eso acá no hay jerarquía, hay ministerios. Hay hombres que han sido puestos por Dios con una gracia, con unos dones para poder mantener el orden en la iglesia, para traer una protección, como hablamos en otro video, que cuando va una manada de animales, siempre los más fuertes se ponen alrededor, como formando un anillo alrededor del rebaño, y en el medio están los más pequeños, los más débiles, etc. Todo el pueblo, digamos, pero alrededor están los más fuertes, digamos, los que han sido capacitados para la obra del ministerio, digamos, para instruir al pueblo, que son los pastores y maestros y evangelistas, en todo caso. Entonces, no hay sacerdocio para el perdón de los pecados. Los sacerdotes levíticos ya no están más en la tierra, que eran los que, o digamos, el ministerio arónico o el orden arónico ya no está más en la tierra. Y aparte, ese perdón era un perdón momentáneo. Por eso dice en hebreo que nos convenía tal sumo sacerdote, santo, inocente, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Ese sacerdote nos conviene a nosotros. El otro sacerdocio, el que era de Aarón, no nos convenía. ¿Por qué? Porque era algo temporal, era una figura, era una sombra, era una maqueta. No. Al hombre no le servía eso, ni a Dios tampoco, pero era una sombra y figura de lo que iba a venir, de lo perfecto. Ese orden arónico no podía perfeccionar al hombre, como dice en 7:11 de Hebreo. No podía perfeccionar al que se acercaba. O sea, no lo podía santificar de una manera que podía quitar el pecado. Entonces hay que verlo desde el punto de vista de cómo veían los discípulos cuando escuchaban las palabras del Señor Jesús, que le dijo: a los que le remitieren los pecados les serán remitidos. Y ellos sabían perfectamente que ellos no podían remitir pecados, necesitaban un medio. Un medio, es como que a usted le digan: usted tiene que levantar el auto, y usted dice: ok, tiene que levantar un auto para cambiar una rueda, por ejemplo. Y usted dice: ok, o usted es mecánico y el dueño le dice: me cambias la rueda, pero el auto pesa muchísimo. Un hombre no puede levantar un auto, a no ser que sea un auto muy pequeño, pero un auto, más o menos un hombre, y aparte ¿qué sentido tiene? Es casi imposible, porque mientras lo levanta tiene que... No, es imposible. Entonces, ¿qué necesita? El mecánico necesita un medio para levantar el auto. Y el mecánico le dice: ok, te voy a cambiar la rueda porque es mi trabajo. En este caso es lo mismo. Jesús le dicen: tienen que levantar un auto y cambiarme la rueda. Y los apóstoles dijeron: ok. Por ellos mismos no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque sabían que el que quitaba el pecado del mundo era Jesucristo. Ellos sabían que había un medio, lo mismo que el mecánico. El mecánico le dice: ok, al dueño del auto, te voy a cambiar la rueda. Pero él va y busca como se puede decir, un aparato o una herramienta que sirve, que lo coloca debajo del auto, se llama crique o gato en algunos lugares, que empieza a hacerlo trabajar a la herramienta, y la herramienta empieza a levantar el auto, se levanta solo el auto y cambia la rueda, baja y listo, le cambió la rueda, cuánto es, pum, se paga y listo. Se hizo el trabajo. ¿Quién lo hizo? El mecánico. Y esto es igual. Por eso le dijo: al que los remitieren los pecados les serán remitidos. Le estaba hablando a quién, a los apóstoles. Pero los apóstoles tenían una herramienta. ¿Cuál era esa herramienta? La predicación de la palabra. Ellos sabían que ellos no podían
levantar el auto ni perdonar pecados, si puede decir. El mecánico sabía que él no puede levantar el auto, pero tenía una herramienta, tenía un medio para levantar el auto. Y acá también, acá hay un medio para el perdón de los pecados, que es la predicación de la palabra. Cuando se predica la palabra, las personas creen y pueden recibir perdón de pecados. Por supuesto, ningún hombre puede perdonar pecados, pero hay un medio, y ese medio es la palabra de Dios. Por medio de la fe soy salvo, dijo el apóstol, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, acá el punto, ¿cuál es? Es el medio. ¿Y a qué fueron enviados los discípulos? Entonces, ¿qué hace Roma? ¿Qué hace el cura Toro, que es el más que predica estas cosas? Todos los curas predican lo mismo, por supuesto, porque es una secta. Cuando es una secta predican todo lo mismo. La misma mentira. Si se salen de esa mentira, lo echan, lo persiguen y lo quieren matar. Entonces, entonces Jesús le dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y cuál es el punto? ¿Cómo lo envió el Padre y a qué lo envió el Padre a Jesucristo? Entonces, podemos ver en Isaías, y acá vamos a ver cómo el Padre envió a Jesús, que eso es lo más importante, saber a qué los envió. Los envió, hay dos posibilidades, una es la que dice el catolicismo y otra lo que dice la palabra. O los envió a perdonar pecado o los envió a predicar la palabra. Entonces, aquí el Padre, ¿a qué envió a Jesús al mundo? Acá lo dice en la palabra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. O sea que Cristo era el ungido, el perfumado. Era el que había sido ungido por Dios. ¿Quién lo nombró a Jesús como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Dios. Los sacerdotes católicos no existen en la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que los sacerdotes católicos se los ungió con aceite, que fueron ungidos. Por eso ellos son otros Cristos. Ellos se creen los ungidos. Hay un solo ungido. Se llama Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. No hay otro. Por eso dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y a eso, como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. ¿A qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. ¿A qué lo envió el Padre a Jesús? Por eso dice también, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como dice en 53, creo que es 53.1. Sí, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿qué fue enviado Cristo a la tierra? A dar un anuncio, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Libertad. O sea que por medio de la fe, los pecados le son remitidos al cautivo, al que está preso por los pecados. A eso lo envió a Cristo. A predicar, a dar libertad por medio de la fe en Él. En Cristo, no en los apóstoles. A dar libertad y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar, todo es proclama, todo es anuncio, todo es publicar. Anunciar la libertad de los cautivos por medio de Cristo, que es el que da libertad. O sea, que la libertad del pecado viene por la predicación de la palabra, no por confesar los pecados y porque un cura le diga, te perdono, te absorbo en el nombre de Dios. Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la predicación y que la persona que escuche pueda creer en el Dios verdadero.
La persona queda libre, por eso dice, me enviaste a dar libertad a los cautivos por medio de la fe en mí. O sea, es una noticia, es una publicación, es un anuncio, es una proclamación. A eso lo envió el Padre a Cristo. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces los apóstoles sabían que el que quitaba el pecado era Cristo, entonces ellos se quedaban excluidos. Nunca por la cabeza de un apóstol se le cruzó que ellos podían perdonar pecados como creen los curas católicos, que dicen que ellos, sin ellos, el mundo no puede recibir perdón. Se creen que ellos están en un orden, que continúan un orden que está muerto, digamos. Porque si nosotros vamos más a las raíces de la palabra allí, en griego se llega a un punto donde eso se declara como algo muerto. Cuando habla de cambiado, habla de algo muerto. O sea que ese orden está muerto. Y el que está en vigencia, el que no tiene principio ni fin, es el orden de Melquisedec, donde Jesucristo es el sumo sacerdote. Es un orden que es según el orden de Melquisedec, el cual no tiene genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de días ni fin de vida. Ese es el sacerdocio que está vigente hoy. ¿Por qué? Porque el otro sacerdocio, si nosotros vamos a la palabra cambiado, significa que está muerto, que ya no vive más, que ya no existe más. Si uno va y busca por Israel dónde está el tabernáculo y dónde están los sacerdotes Aarón y sus hijos y los levitas, no lo va a encontrar porque es algo que está muerto para la fe del Hijo de Dios. No tiene ningún valor. No tiene, ¿por qué? Porque Cristo ya vino. El sumo sacerdote ya vino. Ya está como sumo sacerdote. Cuando él murió se rasgó el velo y entró en vigencia el orden según Melquisedec, que es un orden que no tiene principio ni fin. Entonces, ¿a qué vino? ¿A qué fue enviado Jesucristo? Dice, a predicar buenas nuevas, a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. O sea que es la era o la dispensación de la gracia, de la buena voluntad de Dios. Por eso dice la palabra que por gracia sois salvos. Cuando habla por gracia quiere decir que Dios tuvo una predisposición, una apertura de su corazón para salvar al hombre. Eso es la gracia. Por eso dice por gracia, por la gracia de Dios. Porque a Dios le plació salvar al hombre, y no a un grupo, sino salvar a todos los hombres. Porque la sangre de Cristo vale por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Cualquier hombre que crea en Jesucristo es salvo. Es salvo. Aunque esté en el fondo de la mugre del pecado, si cree, es salvo. Porque Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio por esa persona, por el más pecador de la tierra. Cristo pagó el precio. Entonces, otro pasaje que podemos ver. Entonces nos vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Y nosotros estamos viendo a qué envió Dios a los discípulos. Porque así como el Padre lo envió a Cristo, así Jesús nos envía a nosotros. ¿A qué nos envía Jesús a nosotros? A predicar, a proclamar buenas nuevas, a publicar libertad a los cautivos. Entonces dice 10:13, dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo hace una persona para invocar el nombre del Señor? Escuchando el Evangelio. A eso somos enviados, a predicar, no a perdonar pecados. Eso es lo que tenemos, o lo que tiene que entender el católico o el que cree en esa doctrina.
que en esta tierra no hay perdón de pecados. Ese perdón de pecado está en los cielos, no está más en la tierra. Y lo que había antes no nos servía, no nos convenía, como dice en hebreo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo el católico se puede salvar si no cree? Cuando un católico toma la Biblia y cree, automáticamente hace el catolicismo un pollito y lo tira a la basura. ¿Por qué? Porque se vació. Dios, cuando una persona recibe perdón de pecado, dice que se le remiten los pecados, la persona queda vacía de pecado, es perdonada, es limpiada por esa sangre preciosa, por ese sacrificio que le da libertad al cautivo. Entonces puede ser libre y dice no necesito más nada. Es como una persona que, no sé, le han regalado o ha recibido una herencia de 100 millones de dólares y dice, bueno, me gusta mucho mi trabajo, pero ya no necesito más trabajar para poder comer, en todo caso, póngale. Entonces se encuentra a Jesucristo y encuentra las riquezas del mundo. ¿Por qué? Porque todos sus pecados le fueron quitados, le fueron extirpados, quedó vacío de pecado, para condenación, por supuesto. Porque el apóstol Pablo dijo, hay una ley en mí que se opone a la nueva criatura que está en mí, que se opone, digamos, hay otra ley, o sea que él encontraba otra ley en sus miembros, y que decía que en la carne vivía el pecado. Por supuesto, una persona que conoce a Cristo, que nace de nuevo, tiene una lucha. ¿Cuál es la lucha? Con su carne, con sus pasiones, con su concupiscencia. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo. Pero ya todos sus pecados han sido perdonados. Todos. Desde que nace hasta que muere. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la deuda ya ha sido pagada. Porque Cristo lo compró y ahora le pertenecemos a Cristo. Entonces ya no hay nada que pagar. No hay nada que le debamos a Dios. Para salvación, obviamente. Pero cada pecado que el cristiano pueda cometer, por supuesto, va a recibir su porque lo que cosecha se va a sembrar. Si un cristiano miente, lo más probable es que se avergüence o le tenga problemas. O si un cristiano roba o lo que haga, cualquier pecado, va a tener sus consecuencias. Lo que sí no se le computa para condenación. Eso es lo que. Por eso, nosotros cuando recibimos perdón, como le pasó a los leprosos que fueron limpiados de la lepra, ya no necesitaban más nada ellos, con la salud que tenía. Y eso es una simbología de lo que es la sanidad del alma por medio de cuando una persona es salvada. Ya no necesitamos más ir al médico, si se puede decir. Una persona, póngale enferma, tiene que ir constantemente al médico y depender del médico. Eso es lo que quiere hacer la religión, que dependan del médico, o sea, del cura. El cura les perdona una, viene a la semana, les perdona otra vez, les perdona otra vez, les perdona, y así continuamente hasta que se muere. Pero una persona que es sana no necesita de los médicos. Por eso una persona cuando es salvada, cuando cree en Jesucristo, no necesita de más nada. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por agradecimiento, para darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación santa, llamados para predicar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso una persona que cree que no necesita más nada, es como una persona sana. Pasa por un hospital y no necesita de nada. ¿Por qué? Porque es sana. Y una persona salvada no necesita de nada. Solamente lo único que quiere es dar gracias el resto de su vida, gozarse con Dios, agradecer por las cosas buenas, por las cosas malas que le pasen, predicar la palabra. Eso es todo. No necesitamos de ninguna religión para vivir, ni mucho menos para ser salvos, porque la religión es algo que no existe. El sacerdocio católico romano no existe en las Escrituras. Es como que usted quiere pasar, como dijimos, de una ciudad a la otra, pero hay un río en el medio, y quiere pasar por un puente que no existe, se va a ahogar. El río se lo va a llevar. ¿Por qué?
porque usted está cruzando sobre un puente que no existe. Ese puente es el sacerdocio católico. No existe. Usted se va a ahogar, usted se va a morir, usted nunca va a recibir perdón de pecados hasta que crea en el verdadero puente. Cuando usted cree en el verdadero puente, realmente hay un puente. Realmente. ¿Por qué? Porque es lo que dicen las Escrituras, que Él es nuestro máximo, nuestro sumo pontífice, nuestro puente. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay muchos mediadores. ¿Cuántos curas hay en el mundo? Millones de curas. Y sin embargo, ¿qué hay? Millones de puentes. ¿Cada persona necesita un cura para salvarse? No, eso es totalmente falso y diabólico. Lo que predica el cura Toro es diabólico. Es falso. No existe en las Escrituras, como lo demostramos en el video anterior. No existe en las Escrituras el sacerdocio católico. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que ¿a qué fueron enviados los discípulos, los apóstoles? ¿A qué fueron enviados? ¿A perdonar pecados? ¿Dónde están las Escrituras un texto donde diga que Pedro perdonó un pecado? Un pecado. No estamos hablando de un pecado, que pueda perdonar un pecado, que pueda quitar un pecado, porque eso de quitar el pecado solamente lo puede hacer Cristo, nadie más. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único. Por eso le dijo, te cansaste, Señor, de los sacrificios, de la sangre, de los machos cabríos, más me preparaste cuerpo. Hay un cuerpo perfecto que fue sacrificado en la cruz, el cual el Padre aceptó esa sangre, aceptó ese sacrificio, aceptó esa obra. Y tenemos salvación por medio de Él, por medio del Cordero Santo, sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿A qué fueron enviados los discípulos? ¿A predicar o a perdonar pecados? Si sabemos que el que perdona pecados es Cristo. Por eso los fariseos allí dijo, solamente Dios puede perdonar pecados, y estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús demostró ahí que Él era Dios, Dios en la tierra, cuando levantó al paralítico. Porque Él dijo, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o al paralítico, levántate y anda. Por supuesto, al paralítico, levántate y anda, porque te perdono los pecados, lo puedo hacer yo. Yo perdono al que me está escuchando, lo perdono en el nombre de Dios. ¿Qué valor tiene? Ninguno. Pero ellos dicen que son descendientes de los sacerdotes. ¿Dónde está escrito eso en la palabra? Jesús no era sacerdote, como dice en Hechos 8:4 de Hebreos, ni podía nombrar sacerdote, porque el que nombra sacerdote es el Padre. Entonces, el único que puede desde los cielos nombrar sacerdote es Dios. Acá en 1 Corintios 1:17 dice que, pues no me envió Cristo a bautizar, dice el apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo. ¿Por qué Cristo no le dijo, te envío a perdonar pecado, y eso simplifica todo? Los que se confiesen, listos, se le perdonan los pecados. No. También dice allí en Hechos 19 que venían confesando públicamente sus fechorías, sus pecados. Pero en ninguna parte dice que había un confesionario donde iban y se confesaban con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo. Esas son las locuras de la religión. Ellos venían confesando porque les salió de ellos, no por obligación, porque es una religión. Ellos confesaban públicamente, no que se encerraban en un cuartito con un cura a confesar los pecados. Eso lo distorsiona todo el catolicismo. Ellos venían porque era tan fuerte lo que habían hecho ellos, que eran brujos, hechiceros, satanistas. Entonces sentían tanto pesar el daño que habían hecho a la humanidad, que venían confesando públicamente, porque eran conocidos por el pueblo que ellos eran brujos, satanistas, diabólicos. Entonces ellos confesaban públicamente, pero públicamente, no es que se metieron en un sucucho a confesar los pecados a Pedro. Eso son unas aberraciones de Roma, eso no dice las Escrituras. Por eso dice la palabra que, pues no me envió Cristo a predicar, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Cristo
me envió a predicar el Evangelio. Por eso dice, yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí. ¿A qué? A predicar. Entonces hay que ir a la raíz del asunto y no decir simplemente los curas perdonan pecado o tienen que ir por el cura. Ellos dicen, nosotros no perdonamos pecado, lo hacemos en el nombre de Dios. No tiene ningún valor eso, porque Jesús mismo dijo allí en Mateo 9 que las palabras no tienen ningún valor, sino ocurre realmente la remisión de los pecados. ¿Realmente se remitieron los pecados porque un hombre dijo, te perdono los pecados en el nombre de Dios? No, Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque el único que quita el pecado, que remite el pecado, es Cristo. El único. No hay otro. Entonces lo que pueda decir un hombre es falso. Lo único que tiene que hacer el alma humana, el hombre, la mujer, el joven y el anciano es creer. Cuando cree, realmente los pecados se le quitan, realmente los pecados le son perdonados. No necesita ningún hombre. Lo único que necesitamos es oír con fe. Lo único. Y esa palabra viene de la iglesia verdadera, la que conoce a Cristo. ¿Por qué Cristo le dio esa comisión a los apóstoles? Porque ellos lo conocían el verdadero Cristo. El Cristo de los católicos es un Cristo falso, por supuesto, un Cristo que no existe, un Cristo que tiene hombres para perdonar pecado, un Dios, un Cristo, el Dios Todopoderoso depende de un hombre. ¿Dónde lo dice? Ellos dicen que Dios lo estableció en la Biblia. ¿Dónde lo estableció? Y el católico se queda así, sí, lo estableció, pero ¿dónde? ¿Dónde? Yo puedo inventar que tengo una mansión en las afueras de aquí, de Buenos Aires, y lo puedo decir, y cualquiera lo puede decir a eso. Hay que ver si es verdad. El perdón de los curas católicos lo pueden decir, como el Papa salió un día en la época de la pandemia, salió con la ridiculez, dice, perdona a todo el mundo, no sé qué dijo, unas cosas, y dijo que fue la esmerrería hasta de los ateos, los mundanos, todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué más fácil decir? Por supuesto, decir tus pecados te son perdonados, lo puede decir cualquiera, pero quitar el pecado solamente yo, dijo Jesús. Por eso le dijo al paralítico, levántate y anda. La absolución y el perdón de los curas católicos en el nombre de Dios no tienen ningún valor. Es el puente invisible donde usted va corriendo y se cae al río. ¿Sí? A la perdición, no hay perdón. Por eso Lutero dice que iba hasta 6 veces y más al confesar, donde se confiesa. ¿Por qué? Porque no sintió. Cuando uno recibe a Cristo, se siente vacío de los pecados, siente el perdón. Cuando usted lo perdonan, si usted ha hecho algo contra otra persona, como todos los seres humanos que hemos cometido faltas, y se nos perdona, siendo un hombre, uno siente como un vacío, un alivio, como que una carga de 3 toneladas salieron de encima de nosotros. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, lo sentimos. Sentimos que se fueron los pecados, por eso viene la alegría, por eso viene el gozo, por eso vienen las ganas de bailar, de danzar, de gritar, de alabar, de cantar, de leer la Biblia, de arrodillarse delante de Dios. Como los leprosos, dice que uno vino y se postró delante del Señor y le agradeció por haberle limpiado de la lepra. Pero cuando va al confesionario, ¿qué? Lutero dice que iba y daba 2 pasos y ya volvía de vuelta porque no sentía el perdón del pecado. Eso le sucede al católico. No siente. ¿Por qué? Porque al otro día vuelve a sentir la misma carga. La carga de los pecados. Porque cuando Cristo viene, lo arranca los pecados, los quita de una vez y para siempre. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. La condenación se ha ido. Entonces el cristiano puede cometer sus faltas, puede cometer sus pecados, pero ya no tiene la carga de la condenación eterna. Uno, ¿por qué ora a Dios? ¿Por qué pide perdón? Porque comete faltas, por supuesto, pero ya no siente la carga de la condenación eterna. Es como un hijo.
Un hijo, es hijo de su padre. Comete un error, comete otro, se saca bajas calificaciones en la escuela, comete alguna travesura, se siente culpable, pero nunca deja de ser hijo. Se siente culpable por esos pecados que cometió, esas faltas, pero no porque no es más hijo. Nosotros nunca, de los nunca, sentimos la sensación de que no somos hijos. Siempre somos hijos. Siempre somos hijos. Nunca dejamos de ser hijos. Por eso la salvación no se puede perder. Una vez que Dios nos perdona, porque es Cristo el que nos perdona, es Cristo el que nos levantó como se levantó al paralítico, una vez y para siempre. Entonces, el perdón de los católicos no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque Cristo no los envió a los apóstoles a perdonar pecados como dicen ellos. Los envió a predicar el Evangelio. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo se le envió a predicar, no a perdonar. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21. Vamos a leer. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Está hablando el apóstol Pablo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando. Por eso dice Jesús que después fue y sopló el Espíritu Santo. ¿Para qué sopló el Espíritu Santo? Como dice en el versículo 22. Dice que sopló el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, yo los envío. Y después de haber dicho esto, sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Para perdonar pecados? No, porque en 1:8 de Hechos, ¿para qué recibieron el Espíritu Santo? Pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué iban a recibir poder del Espíritu Santo? ¿Para perdonar pecados? Por eso dice: yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí. Y dice, y después de haber dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que le remitieren los pecados les son remitidos. Pero hay un medio, hay algo en el medio, que es la herramienta, que es el cricket, que es la predicación. Hay un medio para que una persona pueda recibir perdón de pecados. Hay un medio para que un mecánico pueda levantar un auto. Hay un medio, y ese medio es la predicación de la palabra. Por eso les dijo, y sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Recibid el poder para qué? Para sentarse en un banquito, en un confesionario y recibir y absorber pecado. ¿Y para eso recibieron el poder? ¿Para sentarse en un banquito escuchando a una persona que confiesa sus pecados? No, recibieron poder para predicar la palabra, y por medio de esa predicación el que cree se salva. Porque quitar el pecado solamente lo puede hacer Cristo por medio de la fe. Entonces dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué recibieron el Espíritu Santo? Para ser testigos, para testificar, para anunciar, para publicar, para proclamar el Evangelio. Y por medio de esa proclamación del Evangelio, el que cree se salva. Por eso dice: ¿cómo creerán si nadie les predica? Como dice allí en Romanos 10, del 13 en adelante. ¿Cómo? Y en el versículo 17, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El medio para que una persona pueda alcanzar perdón de pecado no es un cura católico, no es el curatorio. Es la fe de haber creído en Jesucristo. Y no somos salvados muchas veces, somos salvados una vez y para siempre, porque ¿cuántas veces? Por eso nacemos. Le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Habla de nacimiento. ¿Cuántas veces usted ha nacido?
una sola vez. Una vez que usted ha creído y ha sido vaciado de sus pecados, remitido de sus pecados, llevado sus pecados al cuerpo de Cristo, nunca más vuelven esos pecados. ¿Por qué? Porque se los llevó Cristo. Se los llevó Cristo. Ya no están más para que usted lo condenen. El día que usted tenga su encuentro con Dios, Dios va a revisar su lista para poder condenarle y no va a encontrar un solo pecado. Sí, todo cristiano rendiremos cuenta en el tribunal de Cristo de lo que hicimos en la carne, como dice Pedro en 4.1, dice que lo que resta en nuestra carne, hagamos la voluntad de Dios, santifiquémonos para darle la gloria a Dios. Porque un día rendiremos cuenta. No se nos va a condenar, pero tendremos que ir a un tribunal donde se nos pedirá cuenta de todas nuestras acciones. Por ejemplo, de lo que yo hice hoy. Yo no soy condenado. Todos mis pecados se los llevó Cristo. He sido perdonado, he sido limpiado. Una vez y para siempre soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque he creído. Pero lo que hice hoy, lo que hice ayer, lo que voy a hacer mañana, voy a tener que rendir cuenta delante del Señor. Para galardón, porque Dios va a decir, bueno, muy bien, predicaste la palabra, acá tenés tu premio. No hiciste lo que yo te mandé, bueno. Eso es, por eso dice en Timoteo, al que le niega, él también le negará. ¿Qué le negará? No la salvación, sino que le negará el premio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Nadie nos puede condenar, ni siquiera los pecados que podamos cometer. ¿Por qué? Porque ya para condenación ya se nos ha sido perdonado todo. Pero con respecto a los galardones y a la negación de los galardones, digamos, se puede decir, sí se cuentan, digamos, se cuentan en el tribunal de Cristo, porque hay un tribunal, el juicio del gran trono blanco, donde irán todos los impíos y todos los que no han creído en Cristo, irán a condenación. Solamente va a ser, digamos, un trámite. Dios les va a mostrar, mira, acá está toda tu deuda, todos tus pecados, no te fueron perdonados, no te fue perdonada la deuda porque no creíste, porque mi hijo pagó toda la deuda, vos no quisiste tomar eso, la rechazaste, y acá está tu deuda, así que acá está tu recompensa. Lo arrojan al lago de fuego. Esa es ¿Por qué? Porque no quiso aceptar que Cristo pagó la deuda. Por eso el católico cree que el cura le puede perdonar los pecados, y no solamente el de hoy, el de mañana, el de pasado, y tiene que ir todos los días. Por eso es una religión muerta y vacía. Es un camino al lago de fuego. Entonces, dijimos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que es la palabra mártir, que habla de dar la vida por Dios. O sea, testificar, anunciar, proclamar que el Evangelio en aquella época era prácticamente predicar la palabra en la época del Imperio Romano, era prácticamente la muerte. Pero ese es el destino que el Señor nos dio en el sentido de la misión que nosotros tenemos en la tierra como iglesia de Jesucristo. En esta iglesia en esta tierra, no hay jerarquía sacerdotal. ¿Por qué? Porque esa jerarquía sacerdotal que había en el tiempo de Israel, que estaba el tabernáculo, Aarón, sus hijos y los levitas, eran una jerarquía sacerdotal. O sea, que todo Israel eran sacerdotes, un reino de sacerdotes, como dice en Éxodo 19.6, eran un reino de sacerdotes, gente santa que hacía la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, pero había dentro de ese pueblo una jerarquía sacerdotal. Y eso es lo que quiere imponer el catolicismo, que dentro de la iglesia, que ellos no son iglesia por supuesto, el catolicismo nunca fue iglesia, no es ni será nunca, porque es el paganismo disfrazado de cristianismo. Entonces ellos quieren imponer una jerarquía sacerdotal, la cual ya no existe más en esta tierra, y aparte era del pueblo de Israel. O sea, los israelitas eran todos sacerdotes, pero había una jerarquía, quiere decir que había otro nivel donde estaba el tabernáculo, Aarón, sus hijos y los levitas. Por eso se llama un orden sacerdotal, el orden según Aarón, el orden arónico. Pero después ese orden fue cambiado por el orden según Melquisedec. Ese orden
como ese orden fue trasladado al cielo, no está más en la tierra esa jerarquía. O sea, que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, como dice en Apocalipsis 1, 5 y 6, lavados con la sangre de Cristo. No, en la tierra no hay orden. Somos pueblo nosotros. Nosotros somos pueblo. No estamos en ningún orden, no estamos en ninguna jerarquía. Nadie más que nadie. No, la jerarquía esa que hay está en los cielos, que esa jerarquía la ocupa Jesucristo como sumo sacerdote. Y arriba está el santuario, donde las almas reciben el perdón de los pecados por medio de la fe. La persona, por supuesto, está acá en la tierra, pero por medio de la fe se le abren los cielos. Por eso a Pedro se le digo, te daré la llave. Esa llave es la predicación. Cuando la iglesia predica, se abren los cielos para la persona y la persona puede recibir perdón de pecados por medio del Cordero Santo, por medio de su sacrificio, por medio de esa sangre. Los pecados le son remitidos, le son arrancados, la persona queda en paz con Dios y viene el Espíritu Santo y la llena la persona de la presencia de Dios. Y la persona es salvada, y la persona tiene eternidad. Es hija de Dios. Así que eso es todo, digamos. ¿Para qué ellos recibieron el Espíritu Santo? No para perdonar pecados, no para sentarse en un banquito ni encerrarse en un monasterio. Recibieron el Espíritu Santo para predicar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces podemos ver el otro versículo, que ya lo expliqué muchas veces, la remisión de pecados. Por eso la remisión de pecados es levantar el auto. ¿Quién puede remitir pecados? ¿Quién puede, retener los pecados? Cuando hablamos de retener, hablamos de krateo, de la palabra griega que significa retener con toda la fuerza algo. La persona que no cree se aferra a sus pecados, no quiere soltar sus pecados, ama sus pecados, entonces no cree en Jesucristo. Pero cuando la persona cree, y aunque ame sus pecados, suelta, se abre su corazón a Cristo, por eso recibimos a Cristo y Cristo recibe nuestros pecados. Y la persona es libre, es libre. Por eso nosotros fuimos a levantar el auto, como el dueño del auto le dice al mecánico, me cambió la rueda, y el mecánico dice, sí, te la cambio, pero el mecánico va a buscar la herramienta, que es el cricket, para levantar el auto y cambiar la rueda. Cuando Jesús le dice, remitan los pecados, los apóstoles dicen, amén, pero ¿qué pasa? Ellos van a buscar la herramienta, van a buscar el cricket, que es la predicación de la palabra, porque saben que ellos no pueden quitar el pecado ni perdonar pecados. Entonces van y buscan la herramienta, buscan el cricket, que pueden levantar el auto. Eso es todo. No, por eso no hay perdón de pecados en esta tierra. No hay perdón de pecados. El sacerdocio católico es totalmente falso. Lo que predica todo es totalmente falso. No existe en esta tierra. Por más que lo busque hasta abajo de las piedras, no existe. Ese perdón está en los cielos. Pero ¿cómo hago para alcanzar ese perdón que está en el tercer cielo? Si apenas los cohetes no llegan ni a la luna para llegar al tercer cielo. ¿Y cómo hace usted para pagar semejante pasaje? Entonces es por medio de la fe. Por medio de la fe. Cuando una persona cree, la persona es salva. ¿Cómo se sanaron los leprosos? Por medio de la fe. Dice que mientras iban al tabernáculo o al lugar donde estaban los sacerdotes, fueron sanados. ¿Cómo fueron sanados? Por medio de la fe. Entonces, el punto es que ¿a qué fueron enviados los apóstoles? A predicar, no a perdonar. Así que eso es todo, y hay que ir desde la raíz del asunto. No hay sacerdotes católicos porque Jesús no era sacerdote ni podía nombrar sacerdote. Entonces el sacerdocio no existe porque el sacerdocio de Cristo es inmutable, o sea que no se puede transferir a nadie, es intransferible. Acá hubo un jugador de fútbol que siempre el club lo declaró intransferible, y ese jugador nació en ese club y terminó su carrera en ese club. ¿Por qué? Porque lo declararon intransferible. Usted iba y siempre estaba ese jugador en ese club. Creo que jugó como 20 años en el mismo club. Y sin embargo, el club siempre lo declaraba intransferible. Y entonces nunca se pudo pasar a otro club, no pudo pasar. Y con el sacerdocio de Cristo, que es inmutable, quiere decir que es intransferible, no se puede transferir. Por más que
quiera transferir, no se puede transferir, porque ningún hombre puede entrar en ese círculo, porque es un círculo que no tiene principio, es un orden que no tiene principio ni fin. Y como todos los hombres tienen principio y fin, nadie puede ocupar ese lugar. Entonces es intransferible. Entonces cuando Cristo muere en la cruz y hace toda su obra, se entra en vigencia el nuevo orden sacerdotal, que no tiene principio ni fin, que es el orden según Melquisedec, el cual Cristo es el sumo sacerdote. Entonces ahí se terminó todo lo que es sacerdocio terrenal en la tierra, valga la redundancia. No hay más sacerdocio terrenal. Y aparte no sirve para nada si los curas es lo mismo que estamos en la misma. Peor todavía, porque nunca fueron ordenados por Dios. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y espero que quede claro que Cristo, cuando dice, como me envió el Padre, así también yo os envío, quiere decir que Cristo los envió como apóstoles, o sea, como enviados, como emisarios a predicar la palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. Así que lo dejamos hasta acá. Que Dios les bendiga a todos.